Saludos, feliz domingo, mi querido Paraguay. Por aquí Ismael Cala desde el Cala Center en Miami, en otro capítulo de estreno de Querer es Poder, siempre y cuando ese querer esté acompañado de disciplina, de plan de acción, de estrategia, determinación. Y Querer es Poder es el programa que nos acerca a grandes temas y sobre todo a grandes personajes del Paraguay. Y si bien cada vez que visito esta hermosa nación, digo que la voy conociendo cada vez más de a poco, yo les aseguro que también con estos diálogos con líderes en distintas áreas y ramas, industrias, caminos de vida, créanme que también tengo la sensación de que me hacen conocer la idiosincrasia del país, que es una manera tanto más válida que recorriéndolo en auto, ¿verdad? Así que quédate conectada, conectado, porque vamos a tener una conversación fabulosa. Gracias siempre a Marlucy, a Rodolfo González Friedman, a todo el team de Vamos por Más Producciones por acercarnos estos invitados tan especiales y excepcionales todos los domingos aquí al terminar Implacable. Así que muchísimas gracias. Y la verdad que también quiero que ustedes nos sugieran invitados. Ustedes conocen a muchísimas personas con historias importantes, historias resilientes, historias que aportan al país y también al resto de la humanidad. Pues asimismo, es como nosotros nos proyectamos escogiendo a nuestros invitados. Quiero dar la bienvenida al gran invitado de lujo que tenemos hoy y es el doctor Julio Rolón, nuevamente director del INCAN, Instituto Nacional del Cáncer. Doctor Julio, bienvenido a Querer es Poder, ¿cómo está? ¿Qué tal, Ismael? Es un honor, un placer para mí estar aquí. Un saludo a toda la audiencia y estamos preparados para responder a todas las preguntas. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer conversar con usted. Finalmente, porque estábamos fuera de cámaras diciendo que ya a través de Rodolfo había escuchado mucho de usted y sabía que en algún momento nos llegaríamos a conectar y a conversar, así que esta es la primera oportunidad de muchas que vendrán en conversatorios, eventos presenciales allá en Paraguay. ¿Cómo se siente, doctor, luego de haber regresado a casa? Como me han dicho que usted considera Bueno, al realmente me INCAN. siento muy satisfecho de haber vuelto a mi casa, como usted dice, y fundamentalmente porque en el Instituto Nacional del Cáncer uno puede palpar esa realidad que muchas veces está desenfocada de la actividad política y a veces uno tiene que volver a sus orígenes para entender de qué se trata todo esto y sobre todo para aquellas personas como nosotros que estamos en el mundo de la función pública por vocación, tratando de transformar el país de la forma en que se pueda y desde el lugar en que nos toca. Así es que yo estoy muy feliz de haber vuelto después de 2 años y 6 meses de haber ejercido el rol de viceministro, una etapa muy dura que fue la pandemia y que demandó mucho esfuerzo intelectual y físico. Y es como que estoy recargando energías porque, aunque parecía una contradicción en un lugar como el INCAN, donde hay muchos enfermos de cáncer, ahí yo siento realmente que hay una energía positiva porque se conjuga el sufrimiento, el amor, la solidaridad. Y eso nos transporta a una dimensión que nos obliga moralmente a seguir haciendo y dando todo para que la gente pueda estar bien. Yendo a la niñez, la infancia, la adolescencia, ¿qué lo hace usted interesarse por la medicina? Siendo una familia algo nómada por el trabajo de su padre, que tengo entendido, pues estaba en el ejército militar. Entonces, la pregunta aquí, ¿algún referente que ya vi en la familia del cual usted se nutrió para la medicina? ¿De dónde vino esa vocación? Bueno, en realidad la vocación surgió honestamente al terminar el último año del colegio, pero lo que sí recuerdo es que durante todo ese recorrido que teníamos siguiendo a mi padre como militar, tuve la oportunidad de vivir la realidad del país, porque pasamos de ciudades en donde aparentemente el nivel de pobreza no era tan importante a otros en donde sí. Yo creo que todo eso se fue acumulando con el tiempo hasta que llegó un momento en donde se despertó en mí esa vocación de trabajar por la comunidad. Incluso yo siempre fui muy deportista y mi sueño era ser futbolista. Ese sueño se truncó a los 18 años cuando tuve un accidente y a partir de ahí la carrera de medicina me permitió ver otra dimensión. Pero aún así nunca perdí la esperanza de al terminar la facultad de medicina volver a reiniciar esa actividad deportiva. Y fue cuando terminé el último año de medicina que yo decidí ser pediatra y haciendo así una retrospección, siempre mis familiares me recordaban que yo era el que aglutinaba a la sobrinada, a los amigos del barrio, o sea, siempre tuvo un componente así social que finalmente terminó despertando en mí esa vocación de servidor público. Pienso, yo es lo que concluyo a veces cuando pienso, ¿de dónde salió esta vocación de medicina? Porque honestamente toda mi vida yo quise ser deportista, futbolista en particular.
¿Y qué tan lejos llegó con el fútbol? Porque obviamente en un país como Paraguay el fútbol está en la psiquis colectiva, está en el aspiracional de todos los chicos que comienzan a ver a otros grandes jugadores y a imitarlos. ¿Qué tan bueno fue con el fútbol? Dicen que fui muy bueno, no puedo decir yo de mí mismo, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de pasar un tiempo en el Club Nacional, yo soy fanático del Club Nacional, y tuve la oportunidad de jugar un tiempo, pero coincidió con el ingreso a medicina, entonces se dificultó eso y tuve que dejar. Pero sí con el fútbol hice muchísimos amigos, ¿verdad? Porque te invitan a todas partes, entonces te vas conociendo a gente y eso te permite entrar en diferentes ámbitos y realmente el fútbol me abrió muchas puertas. Y te cuento como anécdota, cuando yo integro el equipo del doctor Julio Mazzoleni en el nuevo gobierno, fue gracias al fútbol que yo pude conocer a un entorno que después me conoció en mis otros aspectos, ¿verdad? Pero fue el fútbol el que me abrió las puertas y me permitió acercarme más a esas personas que hoy son mis amigos y estamos ahí trabajando por el país. Ah, qué bien. O sea que el fútbol fue el enlace. Maravilloso. Y por eso el fútbol para mí fue una puerta en muchos ámbitos y en particular resalto esta anécdota porque fue así. Me invitaron a jugar, mira, me comentaron que vos jugás muy bien, vení, y bueno, ahí surgió seguramente alguna que otra habilidad que fue evaluada. Digo. Qué bien. Regresando a la pasión por la medicina, es que yo me ponía a pensar y digo, bueno, siempre hay referentes. Por ejemplo, yo entré en el mundo de las comunicaciones por una maestra vocacional que a los 8 años me inició en la radio y ahí empecé a descubrir ese fascinante mundo de la radiodifusión y luego la televisión, los medios masivos. Entonces, en su caso, antes o durante el proceso de convertirse en médico, algún médico a nivel nacional o mundial que usted admiraba, admira o leyera sobre él, influyó como referente dentro de esos gigantes a los que estudió como leyendas, digamos? Bueno, en realidad mi vocación yo creo que se consolidó cuando tuve un accidente y que me obligó a estar prácticamente un mes internado. Y es como que ahí empecé a ver, era en un hospital militar, y empecé a ver el mundo de lo que era el servicio desde el punto de vista sanitario. Me hice muy amigo del médico que me trató, de las enfermeras, de los enfermeros. Y como que ahí empecé a ver algo, ¿verdad? Y despertó en mí la vocación. Nunca sentí una inspiración personalizada, digamos. Lo que sí yo creo que me inspiró fue el hecho de que en ese momento entendí que el estar enfermo implica no solamente que alguien venga y te haga una receta, sino una contención que va mucho más allá del medicamento en un papelito, ¿verdad? Entonces, y recuerdo que cuando salí de alta, yo le dije a mis padres, yo creo que voy a ser médico, mamá. Me gustó el hospital militar, papá es militar y quiero hacer algo, porque la milicia definitivamente no logró conquistarme por lo que vivía. Yo percibía que era mucho sacrificio estar de aquí para allá, de una ciudad a otra. Cuando vos empezabas a consolidar amistades, tenías que romperlas porque ya te ibas a otro lado. Y como que vivíamos siempre en un sube y baja de emociones, ¿verdad? Entonces, cuando me accidenté en el sexto curso del colegio, y estuve internado durante mucho tiempo, fue que tomé la decisión de seguir medicina. Y bueno, y durante todo el lapso de la carrera en sí, fui viendo el mundo real, porque los hospitales en donde nos formamos son los que muestran la verdadera pobreza en algunos casos y donde te transporta realmente a esa dimensión integral que tiene el paciente. Porque ¿qué pasa? No es solamente el paciente y el hecho de que te permita tocarle o ocultarle para aprender. Es saber que tiene un familiar que no tiene recursos, que vive en una casa muy pobre, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se despertó mi verdadera vocación. Y además tuvo la posibilidad de ir a formarse en el primer hospital de pediatría del mundo en París. ¿Qué significó esa oportunidad y cómo lo tomó? Porque yo siento que es un gran privilegio. Totalmente, ¿no? De hecho, a medida que transcurrían los años en la facultad, yo tenía siempre la ambición de ir a estudiar a Francia, porque nuestra escuela en términos de teoría era muy francesa, mucha influencia de Francia y muchos profesores estuvieron ahí. Entonces, cuando yo elegí la especialidad de pediatría, me gustó una subespecialidad que se llamaba gastroenterología, se llama gastroenterología, y empecé a investigar cuál es el hospital francés de referencia en esta especialidad. Resultó ser justamente un servicio en el primer hospital de pediatría del mundo, que es el Hospital Necker, al cual tuve la gracia y digo con toda la sinceridad del mundo, gracias a Dios, porque se dieron un montón de circunstancias, me aceptaron en muchos otros hospitales y fue la última carta de aceptación que recibí, ya había perdido la esperanza y finalmente concreté un sueño. Ese sí fue un sueño así inspiracional, porque dije, yo quiero estar en este hospital, es el primer hospital de pediatría del mundo, 1803, una historia magnífica. Y concreté mis sueños, conocí a muchos profesores, vinieron a Paraguay, los traje en su momento.
Y recuerdo perfectamente que el último día mi profesor había resaltado en mí una cualidad que era que yo me llevaba bien con todo el mundo y me decía, Julio, yo a vos más bien te veo en el ámbito político, en la medicina, nunca olvido eso y siempre me recuerda, porque mantenemos contacto, ¿verdad? Entonces, realmente ese fue un sueño cumplido, pero así 100% cumplido. Tiene una maestría en salud pública, le ha tocado trabajar en diversos hospitales, o sea que la verdad que toda esa trayectoria profesional le prepara muy bien para el rol que le tocó, incluso durante pandemia, ser viceministro de salud en plena crisis sanitaria del COVID-19 y Paraguay, al igual que otros países, pues no la pasó nada bien, incluso tardaron en llegar las vacunas. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué tanto manejar ese nivel de incertidumbre y también de estrés en las situaciones como hemos pasado, sobre todo en los últimos 2 años? Bueno, fue realmente una experiencia enriquecedora. Conocimos el lado más humano de la gente y también, si me permitís, la miserabilidad de muchas personas. Como sucedió con la pandemia, sale el néctar de la esencia de lo que estamos hechos. Y el que tiene bondad y amor y compasión, eso es lo que brindó durante la pandemia. Pero el que tiene odio, rencor, falta de perdón en su corazón, egoísmo, avaricia, lo que sea, eso también es lo que demostró cuando la vida le exprimió un poquito, ¿no? Así mismo. No, de hecho, eso nos permitió conocer a las personas y saber hacia dónde ir y con quiénes ir. Y en ese contexto de solidaridad, de bondad, de expresión realmente de querer hacer algo por el prójimo, que te digo, en relación a lo otro, era de 9-1 a favor de la solidaridad y la expresión humana. Era un momento en donde deberíamos haber pasado, digamos, por una experiencia humana enriquecedora y tomar las decisiones que tomamos, que para nosotros, y lo vamos a sostener toda la vida, fueron las correctas, porque nadie estaba preparado para una pandemia. Teóricamente vos podés recurrir a los libros, a los antecedentes, pero nadie sabe cómo se va a comportar finalmente en el terreno, algo que aparece recién. Y estamos convencidos de que con el doctor Julio Mazzoleni hicimos lo que había que hacer con un gran equipo, eso sí, se consolidó un gran equipo humano que puso en primer lugar la salud de la gente, ¿verdad? Y nosotros como responsables, digamos, de un alto rango, tratamos de lidiar con el lado oscuro de la película, porque ese lado oscuro muchas veces quería incursionar más allá de donde debería haber incursionado y perjudicó en algún caso. ¿Sí? No podemos negar que tuvo cierta trascendencia un poco para mechar negativamente la imagen de todo el equipo, pero aún así nosotros categóricamente podemos decir que el balance fue positivo, nos enriqueció desde el punto de vista humano, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista técnico, como decía Mazzoleni y como decíamos todos nosotros, después de esto, ¿qué podemos gerenciar? El mundo. No había otra cosa. El saldo en su conciencia, porque ahí lo dice, hubo críticas, hay gente que dice lo debieron hacer mejor, qué pasó con el tema de las vacunas, pero al final yo lo que siento que nosotros como personas, el único juicio es el saldo con nuestra conciencia. Cuando usted hace el balance de lo que le tocó hacer con lo que contó y las posibilidades que tuvo, su gestión la ve exitosa, duerme tranquilo con lo que pudo hacer como líder al frente de esa responsabilidad. Totalmente. Yo puedo afirmar categóricamente que di todo de mí. Y dar todo de uno significa dar todo de la familia también, porque nosotros entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 10 y prácticamente todo ese tiempo sin estar en contacto con la familia es también una forma de mostrar el grado de compromiso con la salud de la gente. Entonces, el equipo dio todo lo que pudo, intelectualmente, físicamente, humanamente. Demostramos nuestro lado humano en todos los aspectos. Jamás pusimos intereses particulares o corporativos primero que la salud de la gente. Entonces yo creo que salí con la satisfacción de haber cumplido con mi deber. Y este paso que di de pasar a una instancia en donde también hay muchas dificultades me permite un poco retomar con un tiempo del cual ya dispongo ahora para poder pensar y emprender otros caminos. Pero definitivamente nosotros podemos afirmar que hemos hecho lo que teníamos que hacer con las herramientas que teníamos y con el conocimiento que se tenía en el mundo respecto al COVID. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación. Doctor Julio Rolón, director del Instituto Nacional del Cáncer, es nuestro invitado en este episodio de estreno de Querer es Poder a través de la pantalla de C9N, una producción de Vamos por Más Producciones. Así que no se me vaya, regreso en un 2x3. Gracias por estar de regreso con nosotros.
Soy Ismael Cala desde el Cala Center en Miami. Estoy conversando en Asunción, en los estudios de Vamos por Más Producciones, con nuestro invitado de este episodio, el doctor Julio Rolón, director del Instituto Nacional del Cáncer en Paraguay. Y la verdad que yo tengo una pregunta, algo de curiosidad personal, porque, doctor, usted tiene 2 hijos, Sebastián y Jacinta. ¿Alguno se ha ido por la rama de la medicina emulando la trayectoria del padre? Sebastián tiene 22 y optó por la ingeniería electromecánica, y Jacintita, como yo la llamo, tiene 12 años y está manifestando cierto interés hacia los animalitos y me dice que quiere ser veterinaria. Ah, bueno, pues entonces yo amo a los veterinarios porque amo a los animales, y los médicos veterinarios, pues ese es una, al paciente uno le puede preguntar, ¿verdad? Cuando es un humano, ¿qué sientes y cómo te sientes? Pero el médico veterinario tiene que tener una intuición tan sutil y poderosa para interpretar lo que tiene el animalito sin que haya lingüística y palabras, ¿verdad? Por lo que expresa y lo que siente, que a mí me fascina la medicina veterinaria. Así que qué bonita elección. Volviendo a nuestra conversación, doctor, ¿qué implicó dejar el Ministerio de Salud y retomar la dirección del INCAN, y qué nuevo desafío esto trae para usted en esta vuelta? Bueno, implicó por un lado una mayor responsabilidad, puesto que al haber ocupado un cargo de mucha trascendencia, mis conocimientos en materia de administración aumentaron y eso me facilita mucho la gestión. Por lo tanto, ya no tengo tantos pretextos para decir esto no se puede, aquello sí. Tengo la obligación administrativa, pero más allá de la obligación administrativa, la obligación moral de seguir creciendo en cuanto a la oferta de servicio del cáncer, que es un problema mundial, y en Paraguay en particular venimos de un cambio de paradigma de hace 5 o 6 años con un gran equipo, y estamos procurando mejorar en todos los aspectos. Inclusive se ha consolidado todo lo que tiene que ver con el cambio del cáncer en Paraguay con una ley que nos permita a nosotros manejar recursos propios, direccionarlos hacia donde creemos que es necesario. Es decir, el contexto del cáncer hoy es diferente. Y mi aporte fundamentalmente en esta nueva etapa aquí en el Instituto del Cáncer es administrativo. Me he puesto de acuerdo con el equipo para que yo me aboque a tareas administrativas y con los demás compañeros abocados a la parte médica, entonces conformar un equipo bien potente. Y nuestra aspiración es disminuir al mínimo las brechas. Sabemos que en la salud las necesidades son infinitas, los recursos son escasos y estamos procurando de que falte lo menos posible. Estamos por el buen camino, pero falta todavía mucho y eso tenemos que reconocerlo. De hecho, no es que sea tan común en todos los países del mundo tener un organismo oficial que se dedique al tema del cáncer. Entonces, ¿cuáles serían las 3 funciones básicas que cumple el INCAN para nosotros tenerlo más claro? Bueno, en primer lugar, el INCAN se encarga de regular todo lo que tiene que ver con los servicios destinados al cáncer, ¿sí? También tiene la obligación de controlar todos los protocolos de tratamientos. Y la función más importante probablemente es de articular entre todas las instituciones para garantizar que ese paciente con cáncer reciba una atención integral. Y como soporte jurídico tiene la ley del cáncer, que justamente lleva un título bien explícito, atención integral al paciente con cáncer, que es su herramienta para poder, digamos, trabajar sobre las 4 patas de la gestión, que son los recursos financieros, los recursos humanos, los equipos y todo lo que tiene que ver con insumos y medicamentos, y la infraestructura. Es decir, el INCAN tiene un rol contralor, normativo, regulador, de todo lo que tiene que ver con el cáncer en Paraguay. Yo estuve buscando en redes sociales, y Dani Mañas también, que me auxilia con toda la investigación del programa, y nos pareció interesante, y debo decir que usted es muy querido por todo lo que yo pude ver en comentarios de Facebook, un sentimiento que no es muy usual con los funcionarios. ¿Se siente usted querido? ¿Le importa ser querido? Hay gente que me dice, pues yo hago mi función, a mí no me importa si me quieren o no me quieren. En el caso del doctor Julio Rolón, ¿cómo ve esa relación con la gente? Bueno, en primer lugar, realmente no me interesa ser querido, me interesa ser útil, ¿verdad? Pero es cierto que el ser humano necesita esa contención y ese cariño, y no niego que eso es importante como motivación para seguir peleando, porque si bien uno puede ser extremadamente humanista y hacer las cosas por el propio fin, también es cierto que somos seres humanos y necesitamos ese golpe en la espalda, en el hombro, que nos siga empujando, ¿verdad? Entonces, yo realmente me siento ahí como en mi casa. Por eso digo que estoy en mi casa, porque la gente me hace sentir eso, y eso es producto de un trabajo en equipo. Es el producto de un trabajo en equipo, que significa que todos estamos atentos a las necesidades, no importa en qué momento, y eso se traduce finalmente en
la valoración de las personas hacia la calidad del servicio, porque que la gente tenga una valoración positiva hacia mí es simplemente el reflejo del trabajo que hacemos en equipo y eso quiero resaltar. Muy bien, y además ha podido incursionar en gremios, en política. ¿Cómo se lleva el juramento hipocrático con esos temas? Bueno, yo siempre le digo a todos que los principios y los valores son transversales a todos los ámbitos en donde uno incursiona. O sea, yo fui gremialista y de los más duros probablemente hicimos huelga de hambre, tumbamos a una ministra, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Incursioné en la política partidaria y después en mi rol de gerente, pero siempre mantuve una misma línea transversal de conducta en cuanto a ética, valores, principios, porque obviamente el ser humano tiene esa flexibilidad de incursionar en varios ámbitos y es en cada uno de esos ámbitos en donde vos tenés que demostrar de qué estás hecho. Y yo creo que mi valor, que lo he cultivado y lo estoy cosechando ahora, se debe a mis profundas convicciones que fueron, digamos, introducidas en mi familia y que con el tiempo se fueron consolidando. Obviamente somos seres humanos susceptibles de cometer muchos errores, reconocemos, pero fundamentalmente lo que yo quiero transmitir a la gente que me acompaña en un liderazgo que yo considero horizontal es que tenemos que ser lo que somos realmente, demostrar lo que somos y como somos avanzar. Y así me conduje siempre y creo que es por eso que estoy hoy donde estoy, humildemente, ¿verdad? Porque también siempre le digo a mi gente, hay que decir lo que uno es, pero hay que decirlo con humildad, sin manifestar, sin dar señales de soberbia, sino si vos hiciste algo y lo hiciste bien, tenés que decirlo, pero de una manera humilde. Y así vamos construyendo y consolidando un equipo y es por eso que estamos probablemente muy cómodos en este lugar. Y la salud pública para mí es mi vocación, es lo que yo amo, lo que voy a seguir haciendo y voy a dar todo de mí mientras pueda. Ahora, uno siempre quiere retarse, desafiarse, ir a nuevos espacios. Yo creo que tiene que ver con el sentido de no quedarnos estancados que los seres humanos tenemos y me parece fantástico porque es parte del programa de nuestro crecimiento constante y nuestra evolución. Entonces, como funcionario, ¿cuáles son sus aspiraciones políticas? Porque por ahí escuché una carrera por el Senado, ¿no? Y es así como decir, uno tiene esa ambición sana porque considera que en otros espacios puede aportar un poco más. Sobre todo he aprendido en estos 2 años y medio como viceministro que hay una instancia que es el Parlamento, que es una instancia de decisiones fundamentales, ¿verdad? Y sí tengo una aspiración, una ambición que yo creo que como todo ser humano puede tener, una ambición sana de ocupar ese espacio. Quiero ser senador de la Nación, voy a ser senador de la Nación si Dios permite, y a partir de esa gestión legislativa ayudar en el sector que más conozco, que es el ámbito de la salud, a mejorar. Por supuesto que los otros ámbitos también, ¿verdad? Pues el rol parlamentario es transversal a todos los ámbitos, pero en particular con la salud pienso tener una vinculación mucho más cercana y ayudarle al ministro, porque ¿de qué nos dimos cuenta durante estos años con Mazzoleni? De que el Parlamento es una herramienta fundamental, pero en el Parlamento, si bien todos ayudan, es necesario que haya gente que tenga experiencia en un ámbito particular como es la salud, para poder establecer puentes y que esas personas puedan a sus colegas decirles y enseñarles el camino que debemos seguir, todos juntos, sin discriminación, ¿verdad? Entonces, yo hoy me siento con las condiciones físicas, mentales, intelectuales, humildemente, como para poder ocupar un lugar en el Senado y a partir de ahí seguir trabajando por este país que tanto amo y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Con su trayectoria y con su experiencia, éxitos en llegar al Senado y en la gestión que desde allí puede hacer, porque estoy de acuerdo, uno tiene que abrirse al servicio público. Si solo creamos apatía y hablamos solo de corrupción en el servicio público, estamos creando justamente el efecto aspiradora para que sean unos pocos los que se atrevan a hacer carrera en la política y no todos los que podamos, y yo me incluyo, porque en algún momento tenía una apatía al tema de la política y de servir, y después dije, no, es que eso no da el ejemplo. Así que le felicito si es lo que siente desde su corazón, porque creo que puede aportar mucho. Ahora, ¿cuál es su relación con el gobierno y cuál es su opinión del gobierno? Bueno, yo soy oficialista, es decir, pertenezco al equipo del gobierno, trabajé para el presidente de la República. Puedo decir que se hizo lo que se pudo en un contexto de muchas dificultades, tanto económicas como de la naturaleza, y se sigue haciendo lo que se puede. Obviamente hay mucho por hacer porque hay deficiencias crónicas de décadas que no se van a cambiar en tan poco tiempo. Y con el nuevo candidato que representa al movimiento oficialista, que es el señor Hugo Velázquez, yo estoy
digamos, muy bien desde el punto de vista del relacionamiento interpersonal. Yo le he manifestado mi interés de aspirar a la senaduría y es más, el próximo 29 vamos a hacer un lanzamiento oficial y yo creo que es la oportunidad para que dentro del partido oficialista también se vayan renovando los cuadros, así como decís, romper esos miedos de no presentarse porque la política puede ensuciar. Yo creo que nosotros tenemos que limpiar la política, tenemos que entrar justamente para desterrar esos mitos y esos paradigmas que hacen inclusive en un pensamiento ya medio maquiavélico como querer que el status quo permanezca para que la buena gente no entre. Es como que generas el miedo para que los buenos no entren sin decir que los que están son malos, sino simplemente decir que se desaprovechan muchas mentes que pueden estar en la política. Entonces, mi decisión es absolutamente consciente, mi deseo es inmenso y tengo la convicción de que voy a lograr el objetivo. Lo veo claro en su visión, le auguro éxitos y estoy seguro que nos veremos en alguna instancia conversando de nuevo ya como senador de la República de Paraguay. Muchísimas gracias, doctor Julio Rolón, por estar con nosotros en esta charla. Me ha resultado súper interesante. Le deseo lo mejor y, como digo, volveremos a encontrarnos y ya a lo mejor la próxima vez no a la distancia, sino en suelo paraguayo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes siempre y vamos a seguir luchando por un Paraguay mejor. Que así sea, que así sea. Y como siempre, me despido con poesía. Me pareció muy oportuno, después de haber hablado de cáncer, despedirme con una poesía de Mario Benedetti, que se llama No te rindas. Y es una poesía, la verdad que me parece magistral. Y dice así: no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. Porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás sola. Porque yo te quiero. Nada que agregar a las palabras del gran maestro Mario Benedetti. Gracias por la sintonía, gracias por ser parte de Querer es Poder. Recuerden que siempre estamos comentándoles, leyéndoles, respondiéndoles en nuestras redes sociales, @Cala en Twitter, @Ismael Cala en Instagram. Así me encuentran en YouTube y Facebook y también a través de las redes de Vamos por Más Producciones y C9N. Los espero el próximo domingo. Recuerden que querer es poder con disciplina, acción, compromiso, determinación. Y que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Dios es amor, hágase el milagro. Roja Paraguay. Hasta el próximo episodio.